Y está conmigo aquí en el estudio un muy buen amigo y además le entiende durísimo la tecnología, así que póngale atención porque además ve muy bien hacia dónde va la tendencia y además encabeza Kio, Kio Networks, una de las compañías, pues yo creo que la más innovadora desde hace mucho tiempo en México. Por supuesto, Sergio Rosengaus. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Rodrigo, buenos días. Muchas gracias por invitarme nuevamente aquí a tu temprano Me- programa. Exacto, pero vale la pena, mi querido Sergio. Oye, primero, lo primero, para los que no conocen, ¿qué es Kio Networks y cómo nace? Siempre te pregunto lo mismo, pero pues hay que hacerlo para que... Pues mira, somos una organización de tecnologías de información, ¿no? Iniciamos hace como 16 años construyendo centros de datos de alta especificación para hospedar infraestructura de tecnología y de ahí hemos evolucionado a muchísimos servicios de diseño, construcción y operación de sistemas y acompañados con la infraestructura que hemos construido donde hospedamos todos estos servicios, pues hemos ido creciendo en diferentes industrias, ¿no? Y tenemos muchas especialidades, tenemos más o menos 2.500 ingenieros que se dedican a operar sistemas críticos, ¿no? Difíciles. Mucha de nuestra especialidad está en sectores que siempre han sido muy especializados y dependientes de tecnologías, finanzas como uno, ¿no? Logística, medios de entretenimientos. Pero más que nada lo que vemos hoy es que la digitalización de la sociedad avanza con una velocidad enorme y bien o mal estamos posicionados con una oferta de servicios para poder acompañar la digitalización de la sociedad, tanto del lado del consumidor como del lado de las empresas y de los gobiernos. Entonces, tenemos una suite muy grande de servicios y siempre tratando de estar a la vanguardia de la tecnología, ya que la velocidad es tan rápida y se acelera cada día más, que mantenerse al día es complicado, ¿no? Sí, bastante complicado y sobre todo que si no entras a la ola a tiempo, son las bases de la siguiente ola, es decir, te vas quedando atrás y al mismo tiempo permite que las barreras de entrada, pues lo has visto en estos años, pueden ser muy cortas, ¿no? También te puede ayudar a que no tienes sistemas legacy y entonces puedes actualizar más rápido si entras en cierto momento. Y digamos, ¿cómo has visto la evolución en función de a las organizaciones mexicanas? Porque tuviste una visión muy clara justo cuando empezaste y eso da testimonio de lo mismo, pero ¿cómo has visto la evolución y hoy en qué está México en relación a lo que estamos viendo en otras partes del mundo? Mira, tenemos la extraordinaria fortuna, o no, de estar pegados a Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene una tendencia y siempre marca pauta en ese sentido. Y podrías decir que normalmente si vieras hacia el norte, podrías tener una visión de qué va a suceder en los próximos 5 o 6 años de lo que va a llegar acá. La verdad es que las empresas mexicanas grandes están tan preparadas tecnológicamente como cualquier otra empresa en el mundo en términos de competencia. Y esto lo han hecho a través de adoptar tecnologías con una mayor velocidad y tratando de aparejarse a las empresas globales con las que ya tienen que competir hoy en día, ¿no? Yo creo que hay una tendencia muy importante de acelerar la evolución de los sistemas en las empresas grandes y ya está llegando esta tendencia a las empresas medianas, ¿no? Que normalmente a las empresas medianas les cuesta más trabajo poder adoptar y tomar beneficios de las tendencias tecnológicas, pero también hay organizaciones en México, la nuestra y algunas y otras, que permiten y han acompañado a estas organizaciones. Por ejemplo, hoy en México creo que hay un tema que está todavía un poco rezagado, que es la seguridad de la información. Claro. Yo creo que en términos de tecnologías de la información, el lado del cómputo, el almacenamiento y esto ha evolucionado muy bien, hay mucha adopción, hay mucha evolución, el uso de las nubes públicas, las nubes privadas, la protección de los datos en sí, pero la parte por ejemplo, la parte de seguridad creo que es algo en lo que vamos un poco retrasados y se le tiene que meter el acelerador, porque también México ha sido foco de muchísimos ataques y en los últimos 18 meses, ¿no? Se ha convertido en un país altamente atacado y creo que ahí es donde tenemos que meterle un poco el acelerador, pero estas tendencias se van desacoplando de repente y luego se vuelven a adelantar. Pero creo que México está muy bien, creo que vemos a las empresas muy bien preparadas, a las organizaciones con presupuestos importantes, porque la tecnología es un habilitador natural de eficiencia. Y Claro. cuando tienes que convertirte en más eficiente, o tienes que reducir estructuras de costos y demás, la tecnología es como el primer
punto donde sabes que haciendo inversiones ahí puedes lograr de este lado otras cosas, ¿no? Y sobre todo que cuando vienen las nuevas olas, porque justamente están organizando Versus el 16 de mayo, va a estar extraordinario lo que ahí se va a discutir, pero tiene que ver con esto, yo lo he hablado, digamos, yo creo que ya hasta burro con lo mismo, ¿no? Pero gracias a ti en parte, pues he leído algunos libros muy interesantes y es el dato y el tener la capacidad de computar dichos datos lo que pone las bases de lo que viene, ¿no? Que es utilizar sistemas, redes neuronales cada vez más sofisticadas que te van a dar una ventaja con respecto a los demás, ¿no? Sí, todo este tema de la inteligencia artificial, que hicimos el evento de Versus, que como bien dices es el 16 de mayo, tratamos de traer expertos que un poco siempre hemos creído que se descharlatanice la tecnología, Sí. ¿no? Porque luego surgen estas olas y todo el mundo pareciera que sabe, algunos sí saben Sí. y unos no. Pero la realidad es que el evento creemos que la inteligencia artificial, y no porque lo digamos nosotros, y lo único que tienes que hacer es leer un Pues poco sí, o sea, las tendencias, es transformadora en todas las industrias y en todos los sectores, privado, público, comercio, consumidor y empresarial. O sea, tiene un impacto enorme. Por ejemplo, en el consumidor ya lo hemos vivido mucho, pero no lo tenemos como que muy presente de dónde actúa la inteligencia artificial ya del lado del consumidor, pero pues, si vieras estas empresas que ves la televisión por internet, ¿no? Para no decir marcas. o sí, ¿no? Sí, o sea, si vieras Netflix, por ejemplo, pues Netflix tiene un motor de inteligencia artificial atrás enorme y cada vez que ves algo va entendiendo qué te gusta, qué género es, y todas las recomendaciones que salen vienen de ahí. Podrías pensar que es trivial, pero no lo es altamente complicado y hacerlo simultáneamente para centenas de millones de usuarios, ¿no? Y así lo ves en las finanzas, es enorme la enorme. aplicación, desde detección de fraude, que es una de las principales aplicaciones iniciales del uso de inteligencia artificial, hasta muchísimas otras cosas en la parte de logística, optimización de las redes de distribución, en el lado gubernamental, en los servicios ciudadanos, desde recaudación de impuestos hasta otro. En fin, tiene tanto impacto que quisimos traer este evento para que la gente escuche lo bueno y lo malo de estas tecnologías, qué pueden hacer para aplicar esto en sus propios negocios, en sus propias empresas, para poder empezar a capitalizar el beneficio de la inteligencia artificial, porque te va a llegar. Esto no es Sí. de que no, yo me salvo de esto y esta no me va a llegar. Como tú bien dices, esto lo que hace es que baja las barreras de entrada para que puedan competir gente con niveles de infraestructura menores, pero con mucha inteligencia. Entonces, Sí, y en varias etapas, ¿no? Porque como país tendríamos que reflexionar México en su conjunto, un país de manufacturas, entre otras cosas, servicios también, sí. pero cómo los procesos de automatización pues van a interseccionar si seguimos teniendo ventajas competitivas en términos de salarios, logística, etcétera, o no, porque lo geográfico quizás depende, ¿no? Habría que reflexionarlo, podría ya no ser tan relevante en ciertas cadenas de valor, o desde la óptica incluso cognitiva, ¿no? Es decir, que ahí el libro de Kai-Fu Lee de AI Superpowers, que no me causo de recomendarlo, pues habla de las que son más automatizables, ¿no? Por ejemplo, el que lee las radiografías en los hospitales, pues si son datos, los puedes estructurar y a partir de ahí utilizar en redes neuronales. Nadie va a hacer mejor trabajo que la Exactamente. inteligencia Si artificial. tiene que ver con servir un café y dar una sonrisa, a lo mejor sí está más complicado. O la creatividad, ¿no? Que, Sí, por ejemplo, son cosas que a lo mejor se van a ir salvando de la inteligencia artificial. Pero si bien en cualquiera de estos libros que ves, como el de Kai-Fu Lee, cualquiera de los otros de Prediction Machines, cualquiera de estos que hablan de inteligencia artificial, puedes ver cuáles son las aplicaciones más obvias y más rápidas, y todo el mundo lo conoce esto como el long hanging fruit de aplicar tecnologías rápido emergentes para tener resultados rápidos, y luego unos que tendrán más profundidad de implantación. Pero hoy ya tenemos decenas de casos de uso donde se pueden aplicar principios de inteligencia artificial, ¿no? Antes lo conocíamos como correlacionadores y cosas de este tipo, pero hoy en día con la potencia de cómputo que está disponible, con la potencia de almacenamiento, en donde ya podemos guardar datos que antes por el costo no los guardábamos, pero hoy en día que el costo del almacenamiento ha bajado tanto, podemos tener volúmenes extraordinarios de datos y ya con esos podemos ir por ellos y preguntarles cosas que antes no les podíamos preguntar. Y esto nos da predicciones e indicaciones de comportamientos de los mercados, del consumo, ¿no? de muchas cosas. Y creo que estamos ahogados en eso. Creo que tenemos, como dicen, abrazar esta tecnología, creo que es lo más importante. Y bueno,
bueno, para los que estén interesados, el evento de Versus va a hablar de esto. Se habla que la inteligencia artificial también tiene que tener como un lado ético, ¿no? Porque Sí. si el que la produce es racista, será racista la Incluso inteligencia o los datos, no. ¿no? El otro día veía, por ejemplo, un buen artículo que mencionaba que si tú tomas los datos, vamos a pensar del área de Chicago, en cuanto a policiales, pues les ayuda a los policías justamente a hacer un profile, ¿no? Ven un sujeto de a tal altura, tal raza, bla. Y entonces si los datos están alimentados, no están bien curados porque tenían una tendencia ciertamente racista, aunque no fuera intencional, pues iba a ser un profile muy distinto, porque los datos estaban corruptos desde un inicio, ¿no? Y Sí, entonces te o lleva a saca, discusiones sea puras gentes de un de grupo un grupo, ajá, especial, y ¿no? entonces la inteligencia artificial por alguna razón señala que ese grupo es Sí. más propenso a cometer crimen, y quién sabe, ¿no? Sí, yo creo que hay muchos expertos trabajando sobre esto, ¿no? Ray Kurzweil Sí, y inclusive Nick Bostrom, que va a venir y demás, trabajan están tratando de trabajar para poner unas guías sobre el lado de la inteligencia artificial, pero yo creo que la tecnología es muy difícil de tenerla. Una cosa, es un tema, digamos, un dicho que me gusta mucho con toda esta gente, es que dice que la inteligencia no la puedes controlar, claro, ¿no? Ya que está, va a va a salir salir. por cualquier lado, ¿no? Y la gente lo va a desarrollar. No, es incontrolable la inteligencia. Entonces, esto se va a implantar, si queramos o ¿O no, no? a la velocidad que la inteligencia quiera hacerlo. Y entonces, con ese tema en mente, pues creo que estamos preparados para eso. Nosotros como organización hemos preparado muchísimos técnicos para que puedan acompañar estas iniciativas. Hemos acompañado a clientes nuestros a poder implantar motores que hacen algo de inteligencia artificial sencilla del lado de machine learning Claro. básico y todavía no en redes neuronales posiblemente porque requiere mucha más profundidad. Pero digamos, consumiendo esto en rebanadas, ¿no? Es muy difícil comerse este pastel en una sola mordida, pero las empresas que ya han empezado a probar los beneficios de usar algo de inteligencia artificial, es tan obvio el beneficio y tan patente lo que pueden lograr comparativamente con lo que antes se tenía, que quieren siempre usar más y más y más. Y creo que mientras mejor paramos tenemos como industria en México para poder acompañar a las organizaciones que lo necesiten, mejor haremos un trabajo en México, podrá evolucionar hacia allá mucho más rápido. Hay mucho talento en México de inteligencia artificial, ¿eh? Ah, qué bueno saberlo. Si te parece, hacemos un corte y regresamos porque esta parte me interesa mucho saber. Ah, no, ya, qué felicidad. No, pensé que tenía un corte. Entonces, cuéntame cómo estamos de talento en México, y sobre todo porque tú también entiendes muy bien de emprendedores y me parece que esa es clave, ¿no? La intersección entre los emprendedores mexicanos que puedan no convertirse en un Me Too, en donde vuelven a hacer lo mismo que ya está haciendo y al rato. Ya empieza a haber mucho chatbox, ¿no? Sí. Ya emprendí un chatbox que hace no sé qué. Pero más allá de ir un poco más allá, ¿cómo lo estás viendo en términos de lo Mira, que... yo creo, como bien dices, yo creo que la primera parte era poder encontrar talento, ¿no? El talento es, por lo menos en este mundo, primero es un talento joven, ¿no? Muy dinámico, que le gusta moverse con mucha movilidad y que le gusta aprender, ¿no? Entonces, ya que encuentras este grupo, hay mucha producción de ingenieros en muchas partes de México, ¿no? En la ciudad, en Querétaro, en Guadalajara, en fin, hay una muy buena producción de ingenieros muy bien preparados. Y ya que encuentras estos, entonces el día es tratarles de poner enfrente estos retos para que puedan evolucionar a hacer cosas. Yo creo que esta intersección entre los empresarios y las tecnologías es enorme, lo estamos viendo. Creo que inclusive estamos viendo que hay mucho más foco del capital de riesgo que promueve el Ajá. emprendedurismo en el mundo hacia Latinoamérica, ¿no? Acabamos de ver el anuncio de SoftBank con un fondo de $5 billones hacia Latinoamérica, que no se había visto nunca, y una inversión en Rappi que tiene un Que pedazo grande sí. en México de $1 billón. Pero esto lo ves y entonces eso lo que significa es que se están produciendo empresas que tienen valor, generan tanto valor en Latinoamérica. Obviamente en Brasil y México eso es la parte más importante y un porcentaje grande, pero hay emprendedores muy capaces que están tomando estas tecnologías y aplicándolas a lo que sea. Hay problemas muy endémicos de una sociedad, ¿no? Por ejemplo, no sé, la optimización de los pagos en México, pues algo que está latente ahí, ya estamos viendo la salida de Cody. Y lo que justo tú me recomendaste ir a Shanghai y lo que uno ve, por ejemplo, en su sistema de pago, que ahí son dos, Alipay y WeChat Pay, Sí. pues es extraordinario porque no estaban bancarizados y hoy 1.000 millones de chinos están ahí y te da puntos de datos que de cara al tema de la inteligencia artificial, pues te va a permitir cosas que ni soñamos, ¿no? Sí, o sea, digo, el que haya estado en China y que conoce lo que sucede en el lado tecnológico allá, con el lado consumo,
pues esa inteligencia artificial te permite darle créditos en tiempo real online a la gente que está en estas plataformas y decirle cuándo quiere pagar, cuándo puede pagar, sabes qué riesgos tiene y usas otros indicadores para construir su perfil de riesgo que no son los tradicionales, ¿no? Claro. Desde cuántas veces carga su teléfono al día hasta otras cosas, pero ha generado este ecosistema tan grande en China de los servicios que se dan a través de esos servicios de pago que ya son servicios financieros integrales, ¿no? Ahí está Ant Financial de Alibaba y demás. Pero digo, creo que en México está bien preparado, creo que tenemos por ejemplo, este tema de la inclusión financiera, pues tiene el lado de inteligencia artificial y plataformas de este tipo serían como el camino perfecto para poder tener a todo el mundo ahí. Este tema que vienen las olas, dices, bueno, si llegas tarde a una, pues a lo mejor te saltas un capítulo completo Claro. tecnológico y de llegas uno al... haces lo que se llama un leapfrog, ¿no? Ajá. Entonces me salto el de en medio y mejor me voy al más nuevo porque en 3 años no hice nada, pues ya no voy a hacer lo que se sucedió en esos 3 años, mejor me voy al día de hoy. Yo creo que es algo que mucho de lo que estamos viendo en empresas suceder. Te digo, estamos viendo mucha actividad por el lado de las empresas medianas que entienden que para mantenerse competitivas tienen que utilizar más sistemas. Las estamos viendo implantar cosas, traer nuevas tecnologías, usar sistemas en las nubes, en fin, una construcción completa tanto de infraestructura con software y tecnologías emergentes, ¿no? Como AI, para poder mantenerse vigentes y competitivas. Y creo que México está muy bien preparada para hacerlo. Qué bueno que lo dices. Ahora, ¿cuál dirías tú o cuál sería tu consejo, digamos, cuál es la primera aproximación? Porque muchos, pues cuando se habla de tecnología y de inteligencia artificial suena, y como dices, pues hay entre charlatanes y por otro lado, pues suena como de Esotérico. película, ¿no? El primer referente de cualquier persona es o Terminator o alguna de las películas que ha salido, pero es algo ya, justo lo he hecho en varias ocasiones, pues estamos en 1995 y este es el Internet, ¿no? Y en el Totalmente. 95 cuando lo veías decías, pues sí, yo tengo un sobrino que le entiende, alguien como tú ya sabía de qué venía, pero pues lo cambió todo en los siguientes 10 años. Hoy, imagínese usted que nos está escuchando, no tener Internet. Sí. O sea, en los procesos más básicos de comunicación de cualquier empresa, micro, pequeña, mediana y gran empresa, está ahí metido. ¿Cuál dirías tú que es la primera conceptualización mental que uno debería tener para poder concebir, digamos, estos nuevos cambios que están viniendo? Mira, yo creo que lo más importante es entender si en la organización en la que estás, primero, cuál es el problema más grande y si tienes datos de eso, ¿no? O sea, estás en una empresa chiquita o grande, tienes un problema que es el que tienes que resolver casi todos los días. A lo mejor es el core del negocio. Si eres de logística, pues las rutas, por decirte algo, Sí. ¿no? Entonces, si tienes hoy en día mecanismos donde estás recabando datos de esto, se le pueden aplicar motores de inteligencia artificial casi a cualquier cosa. O sea, es un problema de datos, ¿no? Es un problema de datos. ¿Cuál es mi problema de datos? ¿Qué pregunta quiero responder con datos? Tienes que tener datos para poder aplicar AI, ¿no? Entonces, si la primera pregunta es, del problema que tienes información? Y si la tienes, entonces sobre eso le podemos aplicar un motor. Nosotros tenemos motores genéricos que los configuras para que resuelvan variables que les puedes poner. Hay matrices de 2 variables, de 4, de 6, de 16 o de 100, ¿no? Pero para resolver problemas mucho más complejos. Pero se pueden resolver problemas muy sencillos de 4 variables o cosas. Y entonces, si tienes datos de cualquier problema de tu empresa, un motor de inteligencia artificial te puede ir ayudando a de esos datos entender mejor qué dicen y darte las tendencias de hacia dónde tienes que evolucionar esos servicios, o esa ruta, o ese sistema, o esos horarios, o ese número de gente, o ¿no? Sí, porque imagínate que lo conectas, vamos a pensar que tú exportas, pues, no sé, alguna manufactura de Estados Unidos y vas viendo los datos de ellos que suelen ser públicos y lo correlacionas con los datos de producción en México, más le pones pues rutas de distribución y entonces puedes ir teniendo un ritmo un poco predictivo de dónde estaría, ¿no? Te da el perfil de la demanda, ¿no? Y la ciclicidad de la demanda en base a los tiempos y a los nuevos... Cosas que no te podrías... a los niveles de consumo de los próximos 12 meses, ¿no? Porque lo ves adelantado, ¿no? Hay ciclos adelantados de consumo, pero es muy difícil verlo si no analizas datos, porque tú estás con una miopía en tu negocio viendo ciertas cosas, como estos drones que ven los estacionamientos de los centros comerciales y pueden determinar cómo se va a comportar la demanda de los próximos 90 días, ¿no? O sea, cosas que no tenías antes forma de poder entender esto, y hoy lo puedes hacer muy bien.
Pero yo creo que lo que tiene que haber es apertura por parte de el implantar estas cosas requiere dos cosas. Una, apertura por parte de la empresa como tal, y luego apoyo de la dirección. Porque estas cosas cambian paradigmas, cambian gente, cambian perfiles de cosas. Y si no tienen un apoyo de la dirección que esté convencida que esto le va a traer beneficios, pues el resto de la organización no lo sigue, ¿no? Claro. Entonces, Y tú lo sabes muy bien como al encabezar aquí durante tanto tiempo. Ahora, una cosa muy breve. Pues estamos con los temas políticos, etcétera. El ritmo que impone la cuarta transformación pues es muy intenso. Pero más allá de ello, cuando uno piensa en la tecnología, pues independientemente de la política, todo el mundo trae hoy en su bolsillo. O sea, independientemente de lo que ocurrió en el año 2007 y en ese entonces Calderón y las reformas fiscales y políticas, todo se transformó porque hoy todos tenemos una mini computadora en nuestro bolsillo o dos, sí. y eso no tiene que ver con los gobiernos, ¿no? Porque a veces, pues en el horizonte se ve como el tema de gobierno que siempre es importante en el entorno de negocios, pero al final si uno da los pasos correctos en tecnología, no es que se vuelva irrelevante, pero es relativamente secundario con respecto a lo que viene, ¿no? Sí, hoy en día mucha de la tecnología viene del lado del consumidor. El consumidor es el primero en implementarla porque las grandes tecnólogas del mundo, que ya sabemos cuáles son, y son las 10 empresas más importantes del mundo, siguen siendo 8 de ellas son tecnológicas, son las primeras en implantar esto para beneficio de centenas de millones de gentes o de billones de gentes. Entonces el consumidor sigue siendo el gran beneficiado de las tecnologías emergentes y como bien lo dices tú, si alguien, no sabes en qué medida, pero si alguien le pregunta si en 5 años va a usar más tecnología o menos de la que usa hoy, en todo su entorno de trabajo, de consumo, de familia, de contenido, pues va a ser más. ¿Cuánto más? 10 veces más. No sabes, pero va a ser más. Y creo que las organizaciones tienen que estar preparadas para adoptar esto. La industria tiene que estar preparada con la infraestructura para poderlo hacer, ¿no? La infraestructura de las tecnologías de información y del contenido se está convirtiendo en componentes importantes en la infraestructura de un país, ¿no? Lo que se llama el Digital Infrastructure System. Pues está construido a través de centros de cómputo muy grandes, de las redes de fibra óptica de alta capacidad, ¿no? De las torres de celulares que hay ahora con la tecnología 5G y demás. Entonces, estos empiezan a construir la plataforma digital de un país. Y esa pues tiene que estar muy bien preparada para poder evolucionar rápido y acompañar el crecimiento de un país como el nuestro, ¿no? Sergio, ya te pregunto, pero ya no me da tiempo, pero seguro Kio va muy bien y le pinta muy bien porque como están en este tema, no hay de otra. Sergio, gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias por invitarme y nos vemos en Versus, te encargo, va a estar padrísimo ese evento. Sí, ahí nos vemos 16 de mayo. Va a haber mucho que aprender. Sí, buenísimo. Ahí escuchamos a Sergio Rosengaus, director general de Kio.